Sergio Ramos y su salida del Real Madrid se han convertido en protagonistas de la semana. ¿Cómo se gestiona una crisis así? ¿Qué ha supuesto en términos de liderazgo, en términos de gestión para el Real Madrid y para el futbolista? Bueno, pues vamos a verlo con un experto en la materia. Nos acompaña Jon Segovia, profesor colaborador de Deusto Business School, experto en liderazgo. Jon, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú qué tal, Raquel? Encantado de estar con vosotros aquí. Decíamos que ha habido cierta tensión, se ha dejado traslucir en la salida, ¿no?, de Sergio Ramos del Real Madrid. Tú como experto, ¿no?, que conoces muy bien pues cómo gestionar este tipo de cambios, cómo hacer gestión de crisis, cómo llevar a cabo un liderazgo, ¿no?, en un momento así, ¿cuáles serían las primeras cosas que a priori a ti te llaman la atención de todo esto? Bueno, más que llamarme la atención, quizás hay que poner un poco el contexto, ¿no? Y en cuanto a contexto, primero entender que no tenemos toda la información encima de la mesa, es decir, la mayoría de los mortales no sabemos realmente lo que ha ocurrido en esa negociación y, por tanto, probablemente con el tiempo lleguemos a saber más, tengamos una foto más completa y tenemos pequeños mensajes, ¿no? Y en esta crisis hay muchas partes implicadas. Hay una parte de negociación, que es entre dos lados, entre el club y el jugador. Sin embargo, hay implicaciones, sobre todo emocionales, más allá de una pura negociación, con terceras partes, ¿no? Terceras partes que no son tan terceras, que es la afición a la cual se debe el club, que es la propia plantilla del equipo y que es la afición de fútbol en general, ¿no? O sea, que hay que poner en contexto todo esto, ¿no? De lo que sabemos, ¿no?, porque como tú bien dices, no tenemos todo el conocimiento al respecto. ¿Cómo crees tú que hay que gestionar, ¿no?, un momento como este, que es importante para, bueno, pues para una empresa, por supuesto también para un club de fútbol? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para, bueno, pues, que el impacto sea el mínimo, para que la imagen que se quiere transmitir sea la adecuada, tanto interna como externamente? O sea, aquí hay una connotación importante. O sea, primero que en una gestión del talento que podemos estar hablando aquí hay varias etapas, ¿no? Solemos hablar de que hay 5 etapas. Una identificación del talento que necesito, en este caso en el equipo. Después hay una etapa de atracción del talento, que en este caso es cómo le meto pues, a Sergio Ramos en el proyecto Real Madrid, ¿no?, viniendo del Sevilla. Hay una tercera etapa de cómo le comprometo, cómo le doy un salario emocional, ¿no? Hay una etapa de desarrollo, de sacar su máximo potencial, que sin duda alguna ha brillado durante todos estos 16 años. Y ahora estamos en una etapa que es especialmente compleja, ¿no?, que es la etapa de desvinculación, ¿no? Y entrando en la cuestión que planteas, hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que el liderazgo que hay que manejar es un liderazgo humanista, ¿no? El liderazgo que en Deusto Business School siempre pregonamos es hay que hacer las cosas, pero yo lo resumiría con que hay que ser duro con el problema, pero blando con las personas, ¿no? Hay una historia y una emocionalidad que puede tener unas consecuencias muy grandes si no se gestiona de manera adecuada, ¿no? Por tanto, ok, aquí es una negociación dura, porque sin duda es una negociación dura. Por un lado, el jugador tiene que entender que era y que está en detrimento, y eso hay que prepararse. Y tienes que entender, no sé quién es el líder aquí. No tengo tan claro que Sergio Ramos sea el líder, ¿no? Porque estamos hablando de negociación y ahí sí que juega en la Champions el club, ¿no? El club sabe mucho, Florentino Pérez sabe mucho de negociación, probablemente mucho más que Sergio Ramos, y debe tener unos asesores de primera fila, ¿no? Entonces, ahí hay una parte importante de pura negociación, fría, pero hay una parte humana que yo creo que hay que cuidar, porque si no lanzas un mensaje que puede ser contraproducente y negativo para el propio club, para la plantilla. Él está observando el mundo, esta negociación, y para los aficionados, ¿no? Es decir, ¿qué estamos? Ante un club en el cual quieren que después la gente bese ese escudo, que sigan entendiendo que lo que están pagando es emociones, porque yo cuando soy aficionado a un club, lo que quiero es emoción, compro emociones. Pertenecer a un club es comprar emociones. Por tanto, si ahora dejas de lado en esta parte la emoción, me voy a sentir más próximo todavía al mundo de la empresa fría y dura, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y yo creo que en esa parte habría que haber hecho un trabajo mucho más silencioso, ¿no? Porque las connotaciones de cualquier noticia que haya son tremendas, ¿no? Claro, ¿qué evaluación haces tú, teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de contar del papel que ha tenido Florentino, por lo que sabemos hasta ahora? Aquí hablo de sensaciones y parto por el hecho de que no tengo la información completa, por tanto creo que es una valoración sesgada. La sensación es que quizás Sergio Ramos se podría haber preparado con asesores de más nivel, puesto que ahora tiene que jugar la Champions, pero no de fútbol, sino de negociación, y ahí necesitas a un champion, ¿no? Y el club además está en una situación
que fruto de las circunstancias en las cuales está el club y está el planeta de pandemia y además de querer hacer un nuevo estadio y demás, necesita dinero a raudales, ¿no? Entonces, cualquier mejora en el índice, porque claro, aquí hay dos cosas. Todos queremos ver ganar al equipo, pero eso se hace en una parte sustancial teniendo dinero para contratar a los mejores. Y por tanto hay que hacer una gestión económica lo más óptima posible. No puede ser que no quieras que yo rasque lo máximo y conseguir la mayor eficiencia económica, pero sí conseguir los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, no podemos jugar solo a una de las partes, ¿no? Y en la parte económica prima claramente el decir, bueno, no me salen los números al club, ¿no? De hecho, se habla de que se ahorra de esta manera 21 millones de euros, que es mucho dinero para las circunstancias actuales del club, ¿no? Por tanto, el jugar bien con eso y también con la parte de los egos, creo que es fundamental, porque aquí hay egos por ambos lados y hay que saber dejarlos a un lado de la mesa. En una negociación hay que hacerla de manera fría, quitando la emocionalidad. Johnny, ¿qué me dices del resto del equipo, ¿no? Del resto de la plantilla? Porque el capitán sale, ¿no? Pero en cualquier caso era una figura muy consolidada, muy importante. ¿Cómo puede afectar esto, ¿no? a cómo el resto de jugadores que sí se quedan, tanto los que han convivido más tiempo con él como los que menos? Pero bueno, en definitiva, es una salida que deja un hueco importante. Sí, a ver, primero tenemos que hablar, hay dos temas ahí, los términos futbolísticos, es decir, los posibles resultados, la mejora o no, o empeoramiento de los resultados fruto de la salida de Sergio Ramos, que sin duda alguna va a hacer daño al club en lo deportivo, pero la otra parte está en el término de sentimiento de vinculación, ¿no? Es decir, aquí el ser humano siempre decimos que puede tener tres tipos de motivaciones, ¿no? Por un lado las extrínsecas, que son las que un tercero me da, el salario, etcétera, etcétera, el reconocimiento. Por otro están las intrínsecas, el querer jugar a fútbol, el que de verdad yo lo que quiero es jugar a la máxima, ¿no? Dar lo mejor de mí en el fútbol. Y un tercero que es la trascendencia, dejar un legado, ¿no? Ojalá tengamos jugadores que sean trascendentes más que transaccionales, ¿no? Más que con motivación extrínseca. Yo creo que Sergio Ramos no está en lo extrínseco, de hecho así lo ha verbalizado, de hecho aquí el problema no era el dinero, ¿no? Seguramente que lo es, pero por lo que dice en una cantidad menor, sino que yo creo que donde quizás ha podido pecar es el no preparar previamente, porque tú sabes, ya tienes fecha de caducidad y todos los que están en plantilla tienen fecha de caducidad y esa parte hay que prepararla ya hoy con antelación, y todos nosotros como empleados de empresa nos va a ocurrir lo mismo en nuestras ligas, ¿no? Entonces, esa parte de desvinculación tengo que haberla trabajado ya desde hace tiempo. O sea, ese punto de no sabía que no tenía tiempo suficiente para no sé cuántos, me parece que podía haberse trabajado mejor, ¿no? Y por parte del club, creo que podría haberse dado una imagen más empática, en definitiva, hacia el aficionado, que es el cliente del club, ¿no? Y creo que eso merma la imagen del club, ¿no? Porque no es la primera vez y me temo que no es la última, ¿no? Y el sentir que es algo más que una empresa, creo que es importante cuando estamos hablando del fútbol, ¿no? Que, como decía, son emociones. La gente nos ha comprado emociones, no me las quites, ¿no? Bueno, pues Jon Segovia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por acercarnos este análisis, esa gestión de la salida de Sergio Ramos del Real Madrid. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Raquel.